Muy amados hermanos, en el amor de Cristo les saludamos con gozo, proclamando que sobre nosotros, sobre la amada iglesia del Señor, Jesucristo es el Señor. Sea alabado el Señor por siempre y para siempre, ¿no? Quiero invitarles a que comparta conmigo, por favor, abramos inmediatamente las Escrituras. Evangelio de Juan, capítulo 5, amados hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer allí entre el versículo 30 y el versículo 40. Juan capítulo 5, versos 30 hasta el 40. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Verso 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén al Señor. Amén al Señor. Gracias al Señor. Hemos, por la gracia del Señor, revisado, examinado en lo que hemos podido, cómo es que Dios el Padre decidió enviarnos su palabra, el Verbo, aquel Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Por tanto, hemos alcanzado a entender por la misericordia del Señor que Cristo es la palabra de Dios. Cristo es ese Verbo que tomó forma humana y que mostró la gloria del Padre. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 va a decir que el bendito Hijo venía lleno de gracia y de verdad. Y va a decir Juan allí, y de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. El punto es que para que se afirme una verdad, necesitamos testigos, necesitamos testimonio. Dios el Padre le enseñó a Moisés en el desierto y le dice: mira, en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. El mismo Señor Jesucristo lo va a usar en el tiempo de su predicación en la tierra y va a hacer referencia a que cuando haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, bueno, es suficiente para que yo esté en medio de ellos. El apóstol Pablo más adelante, especialmente a los Corintios y en otras circunstancias, va a decir él que por boca de 2 o de 3
entonces se podrá proceder a una acción de juicio. Los testigos, los testimonios son importantes para afirmar una verdad, mayormente si es una verdad trascendente, mayormente si es una verdad que va más allá de los tiempos. En este caso puntual, cuando estamos haciendo referencia a Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, Él dice en el versículo número 31, luego de dar testimonio que no se manda solo, que no dice lo que quiere ni hace lo que quiere, luego de decir que Él está sujeto a la voluntad del Padre. En el verso 31 va a decir, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, no es suficiente, no es suficiente. Acompáñenme, dejé marcado aquí, por favor, y acompáñenme brevemente a Proverbios 27, Proverbios capítulo 27, el versículo número 2. El sabio va a decir, el gran sabio Salomón, va a decir en el capítulo 27, verso 2, alábete el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. Es por lo que dice el Señor Jesucristo, que si yo doy testimonio de mí mismo, ese testimonio no tiene valor. Debo recibir el testimonio de otro, de un extraño, de uno distinto, de uno que puede reconocer la gracia. Ese finalmente es el punto. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Él va a decir en el versículo número 33. Al leerlo, cuidamos de ir señalando algunos versículos que eran necesarios. En el versículo 33 dice el Señor, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Dice. Él dio testimonio de la verdad. ¿Qué es eso exactamente? Acompáñeme aquí mismo en Juan en el capítulo número 1. Por favor, Juan en el capítulo 1, desde el versículo 19, amados hermanos. Dice en el verso 19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Dice que confesó, habla de Juan el Bautista, confesó y no negó, sino confesó. ¿Qué confesó? Yo no soy el Cristo. Eso confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías allá en el capítulo 40. Y la iglesia conoce, lo hemos participado en días anteriores. Verso 23 entonces. La respuesta de Juan es, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas, dice, sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Muy bien, él siguió con su actividad, terminó el día, verso 29. El día siguiente vio Juan a Jesús
que venía hacia él y dijo, he ahí, aleluya, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este, siguió diciendo, es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, para que fuese como señal, eso está diciendo, para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Verso 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo, dice Juan, no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor Jesucristo dice en Juan 5:33. Los judíos, ustedes dicen, enviaron a Juan el Bautista, hombres comisionados para que tuvieran testimonio, para recibir testimonio de Juan. Y Juan dio, dice, testimonio de mí. ¿Qué dijo Juan? Bueno, dijo, viene tras mí uno poderosísimo. Es tan poderoso que yo no puedo ni inclinado, ni de rodilla desatar su calzado. Pero que, le decían, no los comisionados, pero que tú estás bautizando. Sí, dice Juan, pero yo bautizo con agua. El que viene tras mí, ese va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Y dice que el día siguiente, cuando ve Juan al Señor, él grita, él exclama, he ahí, aleluya, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este yo les hablé ayer, dice Juan. Yo les dije que el que viene tras mío es más poderoso que yo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo número 3, va a decir que cuando el Señor Jesucristo y Juan se encuentran en el Jordán, va a decir que Juan se negaba a bautizar al Señor en un desconocimiento del Espíritu precioso. No perdamos de vista que Juan el Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo del Señor desde que estaba en el vientre de Elizabeth, su madre. Lleno del Espíritu Santo del Señor. Entonces cuando ve a Jesucristo el Señor y tiene este testimonio, él dice, yo no le conocía. Sí, pero tenía el trato del Espíritu en su vida, tenía el testimonio del Espíritu. El apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 12, ninguno puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Bueno, Juan no tuvo ninguna dificultad para confesar, para proclamar, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y termina diciendo en el capítulo número 1, el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si vuelve conmigo al capítulo 5 de Juan, el versículo 36, entendiendo lo poderoso del testimonio de Juan el Bautista. Sin embargo, el 36, Jesús va a decir, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Está diciendo que las obras, las señales, los prodigios, los milagros, toda la labor que él desarrolla en la comisión que tiene del Padre, dice que las obras dan testimonio de él. Uno podría preguntar, ¿y cómo? No lo busqué nada, pero acá en el capítulo 11 de Juan se enferma un amigo muy cercano del Señor llamado Lázaro. Él estaba en un lugar retirado
Y cuando le avisan que su amigo estaba enfermo, el Señor le dice a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Si ustedes me quisieran acompañar aquí en el capítulo 20 de Juan, Juan capítulo 20, los versículos 30 y 31, que la iglesia conoce bien por gracia de Dios. Dice el versículo 30, Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, está hablando de muchas señales. Dice que hay muchas que no quedaron escritas, pero está hablando ahora de las que sí quedaron escritas en el Evangelio de Juan. Eso está diciendo. Pero estas, dice, se han escrito para que, uno, creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y dos, para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Señor habrá dicho acá en Juan capítulo 5, las obras, las señales que yo hago dan testimonio de mí. Y Juan entonces bajo el Espíritu Santo va a decir acá que las señales que quedaron escritas en el Evangelio tienen un solo propósito, que a través de su desarrollo, a través de la forma en que se manifiesta cada una de las señales, dice, deben llegar a conocer, deben llegar a ver que Jesús es el Cristo de Dios. Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el Rey, Él es el Hijo de Dios. Y para que creyendo esa verdad, para que confesando esa verdad, Pablo va a decir en el capítulo 10 de Romanos que si confesares con tu boca, recuerda, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, vas a ser salvo. Pues bien, Juan escribe acá en el capítulo 20, verso 31, que después que a través de una señal alguien reconozca que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito es el Señor. Entonces tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Entonces tenemos el testimonio de las obras que el bendito Señor hizo y sigue haciendo para gloria de su nombre. Pero el Señor había dicho en el versículo 36, yo tengo mayor testimonio, tengo mayor testimonio. Acompáñeme al versículo 37, por favor. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Gloria a Dios, ese testimonio sí que es válido, ¿no? Ese testimonio es poderoso. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. El profeta Isaías hace una referencia respecto de un hombre, un patriarca, un hombre de Dios, el primer evangelista, llamado Abraham. Y Isaías va a decir que Abraham fue llamado amigo de Dios. Aleluya. Hay otro varón más adelante del cual el Señor va a decir, he hallado un hombre conforme a mi corazón. Y del hijo de este, nombre al que el Señor colmó de sabiduría, el Señor le va a enviar mensaje por el profeta Natán para decir que él es Jedidías. Esto es amado por Dios. Hebreos capítulo 3 va a decir el Espíritu, hablando del Espíritu, más que una voz, va a decir que Moisés, y eso es testimonio de Dios, que Moisés fue fiel en todo en la casa de Dios, así como lo fue Jesucristo. Y establece una suerte de comparación. Luego va a decir que Moisés fue fiel como siervo, claro, pero Cristo fue fiel como el Hijo sobre la casa. Muy bien, se establece la diferencia, pero la comparación es muy válida en cuanto a servicio, en cuanto a testimonio de Dios. Y mire cómo lo dice el Señor Jesucristo aquí, versículo número
Número 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Uno podría decir, pero ¿y cómo y cuál dio testimonio? ¿Me quiere acompañar? Mateo capítulo 3, amado. Mateo capítulo 3. 1, 2 y 3. Por favor, necesitamos leer desde el versículo 13 al 17 solo para el contexto. Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bendito Dios y Padre dando testimonio acerca de su amado Hijo. Si usted quiere, me acompaña a Mateo 17, por favor. Mateo 17. Y en los primeros versículos va a citar un hecho increíble. El Señor tomó a 3 de sus discípulos y los llevó a orar aparte y en la montaña. Versículo 2 va a decir que se transfiguró. Mateo 17, 2. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, atienda a esto, por favor. Una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Yo creo entender que este momento tan espectacular, tan especial, esta situación dada frente a los discípulos, da para desarrollarla cuidadosamente y sería seguramente, esperamos, una hermosa predicación. No es hoy el punto de enseñanza solo que quisiéramos hacer notar, amados hermanos, que cuando está el Señor mostrándose en ese monte, aparecen 2 enormes figuras para los judíos. Aparece el gran Moisés, el gran líder, el que les trajo la palabra de Dios, el que les trajo la ley. Ninguno más grande como él. Pero aparece también el gran Elías, ese profeta que por su palabra hacía descender fuego del cielo y consumía cualquiera fuera el enemigo que hubiera. Entonces aparecen 2 enormes figuras que provocaban fe en el pueblo de Israel. ¿Qué hace el Señor aquí en la montaña frente a los discípulos? Dice que se transfigura. Hay un minuto después de algunas cosas que dice Pedro, hay un minuto en que se manifiesta una nube de luz que los cubre. Dice. Y desde la nube el Padre les habla para decir: no es Moisés. No es que Moisés no haya sido importante, lo fue. No es que Elías no haya sido importante, lo fue. Pero ahora dice: no es Moisés, no es Elías. Aleluya, este es mi Hijo amado. En él tengo complacencia y deben oír a él. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué decimos? Que hay testimonio de Juan el Bautista, que hay testimonio de las obras que el mismo Señor Jesucristo hizo en nombre de su Padre, y hay testimonio del Padre mismo.
Mire el verso 39. Dice el Señor, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Creo haber dicho algunos de los días anteriores la necesidad, en la medida que el Espíritu va revelando, la necesidad de establecer la diferencia entre la palabra de Dios, las Escrituras y la Biblia que tenemos con nosotros. La palabra de Dios es Cristo, hermano. Eso no puede estar en discusión. Vamos a revisar, no sé si ahora o en otro momento, pero vamos a revisar luego, que va a decir allá en Hebreos capítulo 1 que Dios el Padre siempre ha hablado y en los tiempos pasados habló por los profetas. Pero va a decir en estos posteros días, nos habla por el Hijo. Es la voz del Padre, es la palabra del Padre que nos llega a través de su bendito Hijo. Por lo tanto, cuando hablamos de la palabra de Dios, no hablamos de otra cosa, no hablamos de historias, no hablamos de planteamientos ni de pareceres humanos. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Él es la palabra de Dios. Por eso que Hebreos 4:12 dice que toda palabra de Dios es viva, es eficaz y es penetrante, más cortante que espada de dos filos. Usted conoce a Jesús, gracias. Bendito, bendito es el Señor. La palabra de Dios es Cristo. Las escrituras revelan a Cristo como el verbo, como la palabra de Dios. Las escrituras permiten que en el trato no físico, no en la figura del escrito, sino en el espíritu de la escritura, revelan al Hijo de Dios, revelan al Cristo de Dios. Las escrituras muestran a Cristo, hablan de Cristo. Pero no es solo el hablar, sino que ahí opera gloriosamente el Espíritu Santo de Dios revelando la verdad de Dios para nosotros. El apóstol Pablo va a escribir 1 Corintios capítulo 2, cuando habla de que entre los que han alcanzado madurez, si podemos hablar sabiduría, allí hace referencia muy hermosa y dice que la sabiduría de Dios es una sabiduría en misterio, una sabiduría escondida. Una sabiduría que los gobernantes, dice, nunca, nunca, con la sabiduría que ellos tenían, nunca alcanzaron la verdadera sabiduría de Dios. Porque si la hubieran alcanzado, nunca hubieran crucificado al Cristo de la gloria. Entonces va a decir, hay cosas que ojo no ve, que oído no oye y que no suben habitualmente y no han subido al corazón de los hombres. Pero esa cosa, el Espíritu Santo de Dios, Dios de los cielos, la tiene guardada, dice, para los que le aman y nos las revela a nosotros por su Espíritu Santo. Allí opera entonces, revelándonos lo de Cristo. Cristo es la palabra de Dios, las Escrituras nos revelan a Cristo. Y gloriosamente por amor de Dios, Él ha permitido que santos hombres de Dios trabajaran a través de los años para preparar este compendio en una cosa de fe, en un trabajo increíble, precioso, que si uno es cuidadoso va a observar la fuerte obra del Espíritu Santo en todo lo que los hermanos hicieron. ¿Cómo fue posible ordenar tanta verdad, tanta riqueza venida de los cielos en un libro tan hermoso como este? Que hay que cuidar, que no es el libro es un medio. Lo precioso que contiene las Escrituras. Y lo más hermoso es que las Escrituras nos revelan a Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Por eso que es tan importante cuando el Señor Jesucristo dice, escudriñen las Escrituras. El problema les dice que ustedes cuando escudriñan, se lo dice a los fariseos, a los escribas. Dice, cuando ustedes toman los rollos para leerlos, los rollos antiguos,
Cuando ustedes escudriñan los escritos, ustedes creen que en las escrituras está la vida. Escudriñar las escrituras, aunque a ustedes les parece que ellos tienen la vida eterna, dice, pero dice, lo interesante de esto no es, no se puede buscar la vida eterna en el espíritu. Dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Y agrega inmediatamente, y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Y obviamente vida en abundancia. Amados hermanos, la vida no está en tener una linda Biblia en casa, en ponerla debajo del brazo, en llevarla y traerla. Yo creo y yo lo uso, perdónenme. Yo ando con mi Biblia, ¿verdad? En todos los lugares y por gracia al Señor y cada vez que puedo la abrimos y está muy bien. Yo creo que está bien. Pero no está la vida en que yo tenga una Biblia. Cuando dice el libro de Eclesiastés, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No, no es comprarse una Biblia muy bonita, envolverla y guardar. No, no, no tiene ese sentido. Estamos hablando de oír la voz del Señor, de aprender a estar bajo el trato del Espíritu, de reconocer la voz del Señor por su Hijo amado, de tal manera que la vida de Cristo se manifieste y a mí me dé vida en abundancia. Ese es el punto, ¿no? Mire por favor, porque ya debo terminar. Mire por favor Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1. Bendito es el Señor. Hebreos capítulo 1. Ya lo tienes, espero que sí. Dice en el nombre del Señor, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Porque está diciendo que el Hijo está hablando, entonces muy bien. ¿A quién constituyó heredero de todo? Por quien asimismo hizo el universo. Hace pocos días atrás repasábamos que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ustedes lo van a recordar, espero, por gracia del Señor. Mire el versículo 3, hablando del Hijo. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, aleluya, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, afirma todas las cosas con la palabra de su poder. Y lo que sigue siendo precioso, no hay duda. Pero quiero centrarme un minutito en eso para que vayamos concluyendo en lo que podamos por gracia del Señor. Dice primero que Dios el Padre ha hablado siempre. Eso dice. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Dice que antes, en el tiempo pasado, hablaba por los profetas. Dos, en estos postreros días, en estos postreros tiempos, dice que está hablando por el Hijo. El Hijo que no es cualquiera, sino que es el heredero de todo, por quien todas las cosas fueron hechas. Pero dice, Él es el resplandor de su gloria. Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Por qué no me permite brevemente, por favor, Isaías 42? Isaías 42, amados hermanos. Mire cómo está dicho, porque leíamos en Juan capítulo 5, yo no voy a dar testimonio de mí, dijo el Señor. Otro tiene que dar testimonio de mí. Y él citó a Juan, citó las obras, citó al Padre, pero citó las Escrituras. Mire Isaías capítulo 42, acerca de las Escrituras, o acerca de cómo en otros tiempos Dios habló a los padres por los profetas. Isaías 42 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré.
mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El Señor va a decir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Recuerda? Mire el verso 2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Mire el verso 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Verso 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Esto da para desarrollar. Usted se da cuenta, ¿cierto? Cuando le dice, te he llamado en justicia. Y volvemos a hablar del reino de Dios. Te sostendré por tu mano. Dice, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. En ese tiempo de Isaías, Israel tenía pacto de Dios. Pero la promesa de Dios es que habrá un nuevo pacto. Y lo dirá luego Jeremías 31 entonces. Que Él va a establecer un nuevo pacto escrito en el corazón y en la mente. Así está dicho por la palabra del Señor. Pero luego dice que lo pondrá por luz de las naciones. El Señor va a decir, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que me sigue nunca más ande en tinieblas. Bendito sea, ¿no? Mire el verso 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los que estuvimos presos, hermanos, y de casa de prisión a los que moran en tiniebla. Por favor, el 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Hay uno solo, que es la gloria de Dios. Él es el resplandor de su gloria y el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Esa es la palabra que tenemos por gracia de Dios, mi hermano. Esa es la palabra que está con nosotros y mora en nosotros. Esa es la palabra que nos da vida. Esa es la acción del Espíritu en nosotros. El Señor va a decir, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Y las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Esa es la palabra que tenemos. Palabra de vida. Cuando a nuestro alrededor se está proclamando todos los días, varias veces al día, acerca de la muerte, acerca de la destrucción, acerca de la pandemia, que está, que existe. Sí, aleluya. Pero la Escritura dice, pero los que esperan en el Señor tendrán fuerzas nuevas. Los que confían en el Señor, dirá la Escritura, son como el monte de Sión que no se mueve. Los que están confiados en el Señor recibirán fuerza como el búfalo. Tenemos promesa de Dios. La palabra de Dios opera por su Espíritu en nosotros. Esa palabra de Dios, como sabemos, es Cristo, el bendito Hijo de Dios. Yo quiero rogarle que allí donde está, yo no le voy a interrumpir esta vez. Allí donde está, se acerquen un poquito para decirle al Señor, a Dios el Padre, gracias por el bendito Hijo. No solo, aunque es precioso, pero no solo porque vino a morir por nosotros y fue sepultado y resucitado al tercer día, sino gracias, Padre, porque la vida de tu Hijo y el testimonio de tu Hijo está con nosotros. La vida del Hijo está con nosotros compartida a través de las Escrituras. Oremos juntos, amados. Ore en el nombre del Señor. Padre nuestro, en el nombre de Jesús ruego, visite su amada iglesia una vez más. Bendiga sus almas y alumbre, Señor, los ojos de la tierra. En el